Pues nada, aquí estamos. Vamos a ver el cuarto tema de esta entrega. Quedamos que son 7 y la siguiente es análisis de serie de tiempos, ¿no? Y es que este tipo de análisis, cuando se habla de estadística, pues es muy interesante porque es una herramienta muy importante, sobre todo en materias como estadística y economía, ¿no? Que se tiene que estar dando seguimiento de una manera periódica, es decir, a través del tiempo. Incluso hay algunos temas que se basan precisamente en eso, no solo de estas materias, sino también de finanzas, que se llama el dinero el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Es decir, sabemos cuánto vale una cosa hoy, pero lo que vale hoy a final de año, pues muy probablemente no valga exactamente lo mismo, ¿no? Y este tipo de temas son muy recurrentes para determinar eh, en qué invertir, ¿no? Ese tema se los maneja perfectamente una persona que sabe mucho de matemáticas, como por ejemplo un actuario. Un actuario sabe mucho de estos temas, incluso en ese sentido, una de mis segundas opciones cuando iba a iniciar la licenciatura fue precisamente actuaria, ¿no? Porque todo este tipo de cosas me encantan, ¿no? Por eso cuando por ahí algún amigo me dice es que siento que eres muy calculador, es decir, como que tienes muchas cosas que estás esperando y no dices nada. Y por eso no me preocupa lo que me cuentes, sino me preocupa lo que no me dices. Porque pues mejor me voy por la derecha contigo, le digo. Pues es que a pesar de que yo fuera una persona cualquiera, una persona X, una persona sin importancia, pues creo que es el deber ser de cómo tratar a las personas, ¿no? Es decir, pues tratarlas con respeto, no minimizar a nadie, ¿no? Porque realmente no puedes hacer pues una opinión de alguien que no conoces, ¿no? Creo que es el deber ser, ¿no? El beneficio de la duda cualquiera merece, ¿no? En cuanto a conceptos generales de pronósticos, se puede decir que los pronósticos son estimaciones o predicciones sobre valores futuros basados en datos históricos, que es un tanto cuanto lo que hablamos ayer, ¿no? Todas estas herramientas se utilizan para hacer pronósticos, es decir, cómo se va a comportar cierto tipo de cosas, ¿no? Aunque muchos datos en ocasiones y sobre todo en estos tiempos que algunos grupos de personas se han visto expuestos a este tipo de temas, pues están sesgados, ¿no? Es decir, hay cierto comportamiento para dar una cierta impresión que al final resulta todo lo contrario, ¿no? Por eso ya se los he dicho, cuando algunas decisiones son muy importantes y lo estadístico no me es suficiente, mejor pido una segunda opinión, ¿no? Los componentes de una serie de tiempos se dividen en tendencias, estaciones, ciclos y componente irregular o aleatorio, ¿no? Cuando hablamos de la tendencia, son los datos que muestran la dirección general del comportamiento de datos a largo plazo, es decir, la inercia que llevan todos esos datos, mientras que la estacionalidad refleja patrones recurrentes a corto plazo, es decir, los datos que se repiten en ciertos periodos más cortos de tiempo, es decir, quieres hacer un estudio anual, pero vas a ver el comportamiento cada 3 meses, ¿no? A eso se refiere. Mientras que el ciclo representa fluctuaciones que no son ni estacionales ni predecibles. Es decir, habla del componente irregular o de las variables aleatorias. Es decir, el ciclo que normalmente tiene algo, pero no es regular, es decir, suele variar, es aleatorio, pues.
En cuanto a la suavización y a la descomposición, son métodos para separar los componentes de una serie de tiempos, como el suavizado exponencial y la descomposición de series temporales. Esto te ayuda mejor a entender lo que son las tendencias y los patrones. Es decir, no ver todo como una sola entidad, sino como cada una de sus partes. Y creo que ese es el deber ser. Cuando una primera muestra no te muestra la realidad o la tendencia o lo que estás viendo, pues algo está mal en tu recabación de datos, ¿no? Y eso suele pasar mucho, sobre todo con encuestadoras patito, ¿no? Suele suceder, los datos están sesgados de origen. Y incluso a mí me pasó en la misma universidad haciendo este tipo de ejercicios, porque al momento de recabar los datos me encontré que las personas que me estaban ayudando pues estaban llenando encuestas, ¿no? Entonces pues como ya se veían presionados y pues se nos estaba acabando el tiempo, pues se dedicaron a llenar encuestas, y pues las encuestas realmente estaban sesgadas de origen, y lo que estaban reflejando pues es la opinión de la persona que las llenó, ¿no? Es decir, de una sola persona, lo cual no representa pues la totalidad del universo, ¿no? En cuanto al análisis de diversas técnicas de series de tiempo, podemos decir, antes de eso, la evaluación de modelos de pronóstico. Muchas veces se utilizan medias como el error cuadrático o el error absoluto y el error porcentual. ¿Por qué? Pues suele haber cierta tolerancia de error, ¿no? Y para eso son este tipo de herramientas. Es decir, tu pronóstico de entradas hay errores, ¿no? Pero para mediar esos errores existen este tipo de herramientas, ¿no? Que son tres: el cuadrático medio, el absoluto medio y el porcentual medio, ¿no? En cuanto al análisis de diversas técnicas de series de tiempos, podemos decir que existen los métodos clásicos, los modelos autorregresivos, el modelo de temporada y el modelo de suavización estacional, ¿no? Es decir, el ETS, ¿no? Y bueno, yo les digo a qué me estoy refiriendo, porque como ETS también en el poli es exámenes a título de suficiencia, pues no nos vayamos a confundir, ¿no? Y vayamos a decir una costra porosa. En cuanto a los métodos clásicos, incluyen técnicas como el promedio móvil, el suavizado exponencial simple o doble, que utilizan para suavizar las series de tiempos y predecir los valores futuros, ¿no? En cuanto a modelos autorregresivos y de media móvil, los modelos autorregresivos utilizan valores pasados, es decir, se regresan a otros periodos o lo comparan con otros periodos del mismo tiempo y exactamente del mismo tiempo de periodo, es decir, 2023 primer cuatrimestre con 2022 primer cuatrimestre, ¿no? Más o menos así funciona. En cuanto a los modelos de temporada, existe por ahí el Sarima, que es una extensión de Arima, que es un modelo en inglés que incorpora componentes de autorregresión, media móvil e integración para modelar y predecir, pero al contrario tiene o cuenta con la estacionalidad de series de tiempo, ¿no? Y por último, el ETS,
Es adecuado para series de tiempo con tendencia y estacionalidad, como el suavizado exponencial. Y para ir cerrando el tema del día de hoy, podemos decir que cada técnica tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección del modelo depende del tipo de datos, ¿no? La cantidad de datos históricos disponibles y la estacionalidad presente en series de tiempos, ¿no? Y es que cuando haces una investigación, no solo no solo necesitas los datos disponibles hoy, sino te sirven mucho los datos obtenidos en el mismo periodo en la ocasión anterior, ¿no? Es decir, por ejemplo, se los vuelvo a repetir, 2023 primer cuatrimestre con 2022 primer cuatrimestre, ¿no? Es muy válido hacer ese tipo de comparaciones porque te da mucha información, entre ellas si tu ejercicio de recabación de datos y de análisis de los mismos se está aplicando de una manera adecuada. Si sale muy diferente, pues algo estuvo mal en el proceso, ¿no? Es decir, aplicaron la que aplicaban mis compas, pues es decir, no preguntarle a la gente, sino más bien sacarse los datos de la manga, ¿no? Y aunque parezca increíble, eso suele pasar ya en en la vida profesional y con muchas encuestadoras patito, ¿no? Sobre todo en muchas ocasiones me tocó que andando por allá en la zona de Guadalajara, en los parques, en las plazas, porque pues casi siempre he tenido esa libertad de irme a perder por allá al centro, y estando sentado por ahí en una banca, me acuerdo muy bien, en el Starbucks de Ladrón de Guevara, si no mal recuerdo, más o menos por ahí, eh, se me acercó una chica para hacerme una encuestas muy personales, encuestas muy, vaya, fáciles de malinterpretar, y sobre todo me llamó la atención de que pues me estaba grabando la entrevista. Digo, participé porque al final del día pues uno no tiene nada que esconder. Sin embargo, el tipo de preguntas pues es muy fácil poderlas malinterpretar, ¿no? Y ese tipo de encuestas me las han hecho en varias ocasiones, ¿no? Pero pues uno que no tiene nada que esconder pueden preguntar lo que sea, ¿no? De hecho, incluso muchas veces digo, oye, voy a suponer que me están haciendo el 10 de 10, ¿no? Es decir, toda vez que en algún momento aspiro a ser una persona pública, pues tienes que presentar tu 10 de 10, es decir, incluso tus ingresos, el origen de tus recursos, etcétera, ¿no? Así que, bueno, podemos decir que el análisis de series de tiempos es esencial en la toma de decisiones estratégicas y la planeación a largo plazo, ya que permite anticipar tendencias, patrones estacionales y cambio en los datos para tomar acciones proactivas y ajustar estrategias comerciales. Es decir, una vez que te das cuenta y revisas que tu ejercicio de recabación y análisis de datos está muy bien ejecutado, pues simple y sencillamente pues puedes comenzar a tomar decisiones o estrategias de cuál es el camino a seguir. Sobre todo te sirve para temas económicos, es decir, en la elaboración de presupuestos, en la elaboración de un tema de sueldos y cosas más o menos así por el estilo, ¿no? Son herramientas muy interesantes, también sobre todo en inversiones, que te sirven para determinar una serie de factores y de si te conviene o no hacer tal o cual acción, ¿no? Así que por hoy es todo, ahí se los dejo de tarea, ánimo y excelente día.